Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de los primeros 2 años del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador. Así es. Y la base que tenemos son una serie de informes oficiales que el gobierno acaba de publicar. Tenemos varios artículos de la prensa local que desglosan estos datos y nos vamos a enfocar en 3 frentes que son los clave: lo social, la seguridad y, por supuesto, la economía. La idea es descifrar la historia que nos cuentan estos números. Exacto. ¿Qué ha cambiado realmente en Ecuador entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025? Todo según la propia narrativa del poder. Bueno, ¿vamos a desglosar esto? Lo fascinante aquí me parece es que estamos viendo la historia que el gobierno quiere contar sobre sí mismo. Totalmente. No es un análisis independiente, es su propia boleta de calificaciones. Han seleccionado los indicadores que ellos creen que demuestran su éxito. Claro. Y nuestro trabajo será no solo mirar esas cifras, sino entender su escala. Dónde hay un cambio sísmico y dónde es, digamos, solo un retoque. ¿Y cómo se conectan las piezas de este rompecabezas? Precisamente. Empecemos por el eje social, porque hay datos que honestamente son de otra dimensión. Sí, son impactantes. El más llamativo para mí es el de las becas educativas. Pasaron de unas 23,000 a casi 500,000. No es un aumento, es una multiplicación por 20. Es una locura. Es un cambio de escala total. No es un ajuste de presupuesto, esto es una declaración de principios. Y ojo, que no es un dato aislado. ¿A qué te refieres? Si ves la reinserción escolar, es la misma historia. La cifra de niños y adolescentes que volvieron a las aulas se multiplicó por 7. ¡Wow! Pasó de unos 13,000 a casi 100,000. Esto no es casualidad. Es una inyección masiva y deliberada de recursos en un área muy específica. Lo que me pregunto es, ¿por qué esa apuesta tan masiva por la educación? ¿Es solo para mejorar indicadores o hay algo más detrás? Yo creo que se conecta directamente con el otro gran tema social que abordan los informes. La migración. Exacto. Piensa en la lógica. Si ofreces oportunidades educativas masivas y ayudas económicas, le estás dando a la gente joven una razón para quedarse, un ancla. Y los datos parecen respaldar esa conexión. Totalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hablemos de migración. Dale. La cifra del cruce de ecuatorianos por la selva del Darién es posiblemente el dato más brutal de todo el análisis. Es abismal la caída. Pasó de más de 57,000 personas en 2023 a poco más de 100 en 2025. Prácticamente ha desaparecido el flujo por esa vía. Es una caída del 99.8%. Una locura. Y esto, claro, no ocurre por arte de magia. Los mismos informes nos muestran la otra cara de la moneda. ¿Cuál sería? Parece una estrategia de pinza. Por un lado, inviertes dentro del país para que la gente no tenga que irse. Ajá. Y por otro, para los que sí buscan oportunidades fuera, abres canales formales y seguros. Ahí te refieres a los programas de migración circular, ¿cierto? Los empleos formales en el extranjero. Exactamente. Esos programas pasaron de tener 200 beneficiarios a más de 3,000, y las asesorías para migrantes, que eran literalmente 0, ahora superan las 64,000. O sea, la narrativa que construyen es muy potente. Muy potente. Cerramos la puerta a la ruta mortal del Darién y, a cambio, abrimos una ventana a la migración legal y ordenada. El mensaje es: no se juegue la vida, venga y le ayudamos a hacerlo bien. Es una narrativa coherente, sin duda. Pero en este panorama de cambios tan explosivos, tan rápidos, ¿todo se mueve a la misma velocidad? Y ahí das en el clavo. Porque hay problemas sociales que son mucho más difíciles de roer. Para introducir un matiz fundamental, los propios datos nos muestran que no todo es una victoria aplastante. La desnutrición crónica infantil, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Hubo una mejora, sí, bajó del 20.1% al 19.3%. Es un avance y cada décima cuenta. Pero no tiene nada que ver con la escala de lo que vimos en becas o en migración. Es un progreso lento, casi glacial en comparación. Precisamente. Y esto nos deja con la gran pregunta. Para problemas tan profundos, tan estructurales como la desnutrición, ¿cuánto tiempo hay que esperar para ver un cambio real? Claro, no es algo que se solucione de la noche a la mañana con un cheque. Demuestra la diferencia entre una política de shock, con resultados inmediatos, y un desafío a largo plazo que requiere décadas de trabajo. Un punto clave.
Y bueno, de nada sirve invertir masivamente para mejorar la vida de la gente si no se sienten seguros en la calle. Uf, sin duda. Y eso nos lleva de lleno al segundo gran eje, la seguridad. Aquí la narrativa es de guerra total. Totalmente. Y el trofeo principal que exhiben son las capturas. Los líderes de las bandas, los llamados objetivos de alto valor. Las cifras ahí son muy gráficas. Mucho. En 2023 se capturaron 0. En estos 2 años van 31. ¿Y los de valor intermedio? Ahí el salto es de 22 a casi 300. Es la clásica estrategia de descabezamiento, cortar la cabeza de la serpiente. Una estrategia que suena bien en los titulares. Pero, ¿se queda solo en eso? En la foto del gran capo capturado. Es una pregunta válida. Porque el miedo de la gente está en la calle, con la extorsión, el secuestro. Y los informes parecen anticipar esa pregunta porque complementan esos datos con cifras de operatividad en la calle. A ver, Muestran que los operativos contra secuestros se multiplicaron por 7 y los de extorsión por 8. es un aumento brutal en la actividad policial y militar. La idea que quieren transmitir es que no solo están cazando a los jefes, sino que están asfixiando sus operaciones diarias. Pero corremos el riesgo de que esto sea solo teatro de seguridad. Muchos operativos para la foto, pero sin desmantelar las redes de fondo. Podría serlo, pero los datos de incautación de drogas sugieren que va más allá de la foto. ¿Por qué? Porque cuando pasas de incautar 221 toneladas a más de 500, estás golpeando directamente la chequera de estas organizaciones. El bolsillo. El informe lo traduce a un golpe económico de más de $1,000 millones. Y lo mismo con las armas. Se ha duplicado el decomiso. Les quitas la mercancía y las herramientas de trabajo. Ok, entonces el panorama que pintan es: capturamos a sus líderes, interrumpimos sus operaciones y les quitamos su dinero y sus armas. Parece una ofensiva en toda regla. Sin duda. Pero aquí viene la gran contradicción. El dato que no encaja. El dato que genera una tensión brutal en toda esta narrativa. Los homicidios intencionales aumentaron. Y no poco. Comparando los primeros 10 meses del año, pasaron de unos 5,700 en 2024 a más de 7,500 en 2025. ¿Son casi 2,000 muertes más en un año? ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta. Más operativos, más capturas, más decomisos. Y la gente se está muriendo más. ¿Cómo explica el gobierno esta paradoja? La explicación oficial, según citan las fuentes, es que este aumento de la violencia es, de hecho, una señal de que la estrategia está funcionando. ¿Cómo? No entiendo. Es la reacción desesperada y sangrienta del crimen organizado al sentirse acorralado. Dicen que los golpes que reciben los obligan a luchar entre ellos por los restos del negocio y a atacar al Estado con más furia. O sea, el gobierno está diciendo, tiene que ponerse peor para que luego pueda mejorar. Básicamente, Es un argumento muy difícil de venderle a una población que vive con miedo. es el nudo gordiano del problema de seguridad. Y los datos, por sí solos, no pueden resolverlo. Nos presentan dos realidades simultáneas. Un Estado que golpea más fuerte. Y un crimen que responde matando más que nunca. La pregunta que queda en el aire es si este pico de violencia es el último espasmo de una bestia moribunda. O la prueba de que se está haciendo más fuerte y más peligrosa. Y esa respuesta, me temo, solo la dará el tiempo. Una disyuntiva muy compleja. Y claro, combatir esta guerra en las calles cuesta una fortuna. Muchísimo dinero. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿De dónde sale el dinero y cómo está la salud financiera del país para sostener esto? Pasemos a la economía. Y aquí, el indicador estrella, el que muestran con más orgullo a los mercados internacionales, es el riesgo país. El desplome es espectacular. Lo recibieron en casi 2,000 puntos y lo han bajado a menos de 700. Para quien no esté familiarizado, esto es como si tu calificación crediticia pasara de alto riesgo a confiable. Exacto. Significa que el mundo confía más en que Ecuador pagará sus deudas y por lo tanto le presta dinero más barato. Genial para Wall Street y los grandes inversores, pero ¿qué significa eso para la gente de a pie? ¿Cómo se traduce esa confianza en la vida cotidiana? Esa es siempre la pregunta clave. Y ahí es donde la historia se vuelve más compleja. A ver. Porque mientras los grandes indicadores macroeconómicos brillan, la economía del día a día se mueve mucho más lento. Por ejemplo, las reservas internacionales subieron un montón, de 5,600 a 9,400 millones. La inflación se controló, todo eso es muy positivo.
Pero cuando miras el empleo, la foto cambia. El empleo adecuado, que es básicamente tener un trabajo formal con todos los beneficios, apenas se movió, ¿cuánto subió? del 35.8% al 37%. De hecho, una de las fuentes cita al propio Instituto de Estadística del país diciendo que esa variación no es estadísticamente significativa. O sea, es tan pequeña que podría ser un error de la muestra. Prácticamente. Entonces, tenemos una economía que a nivel macro está estabilizada y es atractiva, pero que no está generando suficientes empleos de calidad. Es esa la dicotomía. Exactamente. Hay una desconexión, o al menos un desfase temporal, entre la mejora de las finanzas del Estado y la creación de oportunidades. Sin embargo, hay un dato que sí muestra un impacto más directo en el bolsillo, que es la pobreza. Cierto, ahí sí hay una mejora más clara. La pobreza general bajó 3 puntos, del 27 al 24%, y la pobreza extrema también se redujo un poco. Lo cual sugiere que, aunque el motor del empleo formal todavía no arranca con fuerza, La combinación de la estabilidad de precios y probablemente el impacto de los programas sociales que mencionamos al principio está logrando aliviar la situación de los más vulnerables. entiendo. Los beneficios de la macroestabilidad parecen estar goteando lentamente hacia abajo, pero quizás son las ayudas directas las que están teniendo un efecto más inmediato. Y todo esto, hay que decirlo, con un factor en contra. El precio del petróleo, que es vital para Ecuador, bajó. Un punto crucial que mencionan las fuentes. El barril de WTI pasó de 77 a 63 dólares. O sea, no navegaban con el viento a favor. Para nada. Lograr esta estabilización financiera con tu principal producto de exportación a la baja le añade, digamos, una capa de mérito a la gestión macroeconómica. Entonces, si intentamos armar el rompecabezas con todas estas piezas, ¿qué imagen final nos queda de estos 2 años? Yo veo 3 historias paralelas, casi 3 estrategias distintas. A ver, En lo social, una apuesta de shock. Inyectar cantidades masivas de dinero en áreas muy visibles como becas y migración para obtener resultados explosivos. Un tipo de marketing social que, en esas áreas, parece que funcionó. ok. En seguridad, lo que vemos es una guerra abierta, una escalada total. Sí, los números muestran una ofensiva estatal sin precedentes, pero también un costo altísimo en vidas humanas. No es una historia de paz recuperada, es la crónica de una batalla en su punto más álgido. Y en la economía, una historia de 2 velocidades. Exacto. Un éxito rotundo en estabilizar las grandes finanzas del país y recuperar la confianza internacional. Pero, al mismo tiempo, una realidad a nivel de calle donde esa bonanza todavía no se traduce en empleos de calidad a gran escala, aunque sí parece estar ayudando a reducir la pobreza. En resumen, los datos nos presentan un gobierno que no eligió una crisis para resolver, sino que decidió atacar 3 frentes a la vez. Con estrategias audaces y de alto impacto. Y los números son el testimonio de esa audacia. Muestran victorias muy claras, pero también los enormes costos y los desafíos estructurales que siguen ahí. Exacto. Y esto nos lleva a la reflexión final. Hemos analizado la autoevaluación del gobierno, su propia selección de logros. Lo que nos deja con una pregunta para quien nos escucha. Si un organismo independiente, una universidad, una ONG, un centro de estudios, tuviera que hacer su propio balance de estos 2 años, ¿elegiría los mismos indicadores? ¿Qué otras cifras usaría para medir el bienestar real, la percepción de seguridad o la calidad de vida en Ecuador? Y sobre todo, ¿la historia que contarían esos otros números sería la misma? ¿O nos mostraría una realidad con matices completamente diferentes? No olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo. Muchas gracias.